Contanos un poco cómo estás viendo la situación, tú que has seguido todo este proceso desde el primer día y desde el instituto, cómo se ha trabajado tan arduamente en la identificación de las cepas, en los test de positividad, en los test de diagnóstico, aportando tanto del instituto y desde la ciencia al seguimiento de la pandemia. Así que lo primero que te pedimos es una impresión de cómo estás viendo este momento. Y bueno, la verdad que con mucha desazón, un poco de desánimo, aunque tratando de no rendirnos, de no caer en la sensación de que todo está perdido, tratando de por todos los medios influir en poder volver a tomar el control de la enfermedad, que hoy lo tenemos totalmente entregado. Desazón porque hicimos todo, compramos 8 meses, compramos 9 meses desde la ciencia, desde la academia, y me gusta hablar mucho de la academia porque los científicos aportamos un poquito, pero los profesionales, los académicos, las cátedras de la Universidad de la República aportaron muchísimo conocimiento. Realmente son los que saben de epidemias. Nosotros los científicos podemos aportar desde otro lugar soluciones, herramientas que no se tenían en el país, que no se iban a tener, que sabíamos que no se iban a tener, y por suerte tuvimos la suerte de tener jóvenes investigadores que pudieron desarrollarle al país soberanía nacional en cuanto a test diagnósticos, etc. Sin embargo, a pesar de que nosotros fuimos desarrollando y el Uruguay se preparó muy bien y durante 8 o 9 meses logramos cumplir la estrategia Tetris de testear, rastrear y aislar a los pacientes de una manera magnífica, evitando que esa frontera seca con Brasil, que sabíamos que era nuestro tendón de Aquiles, nos descontrolara y nos desbordara, en determinado momento perdimos el control. En octubre del 2020 ya la enfermedad se nos empezó a ir de las manos y el 3 de noviembre nosotros hicimos una primera alerta bastante importante a las autoridades sanitarias. Lamentablemente no tuvimos éxito en poder convencer de que había que cambiar un poco la estrategia. Y a partir de ahí para adelante ya todos sabemos cómo nos ha ido y pasamos de ser un ejemplo a nivel mundial de cómo manejar la epidemia a estar siendo mirados de qué fue lo que nos pasó, porque no lo entienden, de por qué Uruguay hoy es el peor de la clase, básicamente usando la metáfora que se ha utilizado. Otra cosa que me preocupa muchísimo, Marcos, y hoy de mañana me llamaban desde el Instituto Pasteur de París, muy preocupados por este tema, es el hecho de estar utilizando una vacuna que ha resultado tener un comportamiento fantástico en reducción de mortalidad, en reducción de ingresos, de necesidad de ingresos a CTI, pero que sabemos que no evita la infección, no evita que la gente se contagie y que la gente contagie, como la vacuna Sinovac. Y nosotros tenemos una variante en el Uruguay que hoy es el 100%, ingresó a finales de febrero, principio de marzo, y en aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, se transformó la variante predominante, la variante P1, la variante surgida en Manaos y que avanzó por todo Brasil y llegó a Uruguay y predomina en Brasil y es un 100% en Uruguay hoy. ¿Cuál es el miedo que tenemos mucho y que ayer nuestro colega Gonzalo Bello, un virólogo de fuste de primerísimo nivel, lo decía muy claramente en el Diálogo por la Vida? Bueno, estamos haciendo un experimento a cielo abierto. Nosotros estamos dejando convivir ciudadanos vacunados parcial o totalmente con esta variante y estamos desafiando un virus que sabemos que tiene una gran capacidad de mutar y de adaptarse para generar una variante que sea capaz de eventualmente sortear todas las defensas que induce la vacuna, y si eso pasara, el único plan que tiene el gobierno nacional, que es el plan de vacunar a la mayor velocidad posible para terminar con la enfermedad, se puede ir por la borda, porque si aparece una cepa nueva, ya sea acá en Uruguay o que ingrese, por ejemplo, la cepa india que está presente en Brasil y que indefectiblemente va a terminar ingresando a Uruguay, entonces se nos puede terminar el único plan que tenemos. Esas son las cosas que me tienen con un poco de desánimo, de desazón, porque creo que realmente deberíamos por lo menos reconocer que la estrategia no ha sido
lo suficientemente buena para controlar la evolución de la enfermedad en el 2021 y deberíamos ajustar algunas perillas como se usó en su momento. Y ayer, Carlos, realmente, bueno, esto que tú decís nos preocupa, lo dijo Gonzalo en una exposición brillante que esperemos que la radio Adriana pueda colgarlas después, porque la verdad las 3 exposiciones de ayer de Gonzalo Bello, de nuestro invitado de España, Daniel López, y del profesor Rodolfo Vázquez fueron extraordinarias. Pero eso que tú decís, Carlos, a mí me dejó sumamente preocupado. Y para explicarle a los oyentes, estamos en presencia de un virus que tiene una gran capacidad, digamos, de modificarse para seguir. Toda esta variedad de cepas que hemos visto tiene esa capacidad, y en la medida que exponemos a la población parcialmente vacunado o gente que no está vacunada o en movilidad con los altos índices de contagio, podemos ofrecerle la posibilidad que el virus repique con otra capacidad antigénica. Verdaderamente a nosotros ayer, como tú decís, quedamos muy preocupados. Y lo otro, Carlos, que me gustaría conversarlo contigo, Gonzalo dijo ayer, tenemos que aprender de los errores y aprender de los aciertos. Y lo que tú decías, ¿verdad? La ciencia nacional, soberana, desde todo, porque como bien decís, del Instituto Pasteur, de la Facultad de Ciencias, la Facultad de Medicina, de la UDELAR en su conjunto, del Clemente Estable, fue dando respuestas muy buenas y se ganaron ese tiempo. Y desde octubre se empezó a advertirle al gobierno lo que se nos venía. Octubre, noviembre, como tú decías, diciembre, enero, y en febrero el GACH alertó las medidas. Y sin embargo no se tomaron. Yo te quería preguntar justamente por lo que escuchamos ayer de Gonzalo, de Daniel, que habló de cómo lo han visto ellos en Europa, las medidas que han tomado, y mostró la evidencia de la reducción de la movilidad y los resultados. Y lo mismo la exposición de nuestro compañero de Rodolfo Vázquez, que planteó las cifras, y también desde la salud pública. Es decir, está comprobado desde el punto de vista científico, de la evidencia, que si reducimos radicalmente la movilidad, reducimos los contagios, por ende la internación y la mortalidad. ¿Es así, Carlos? Claro, no solo es así, Marcos, sino que Uruguay tiene su propio experimento hecho. Creo que hay una cosa que se ha confundido, y creo que eso es lo que está trancando el diálogo con las autoridades y el poder avanzar hacia una búsqueda de una mejor estrategia y volver a tomar el control de la enfermedad. Una cosa es reducción de la movilidad, otra cosa es una cuarentena obligatoria, otra cosa es un lockdown. No son lo mismo, pero una reducción drástica de la movilidad da muy buenos resultados. No precisamos ir a ver otros países. Uruguay, en el 2020, hizo un cierre de la movilidad, hizo un pedido muy expreso, acompañado de medidas muy concretas del gobierno, que evitaron que los uruguayos se movilizaran. Todos debemos recordar que en la Semana de Turismo del 2020, la bajada a las playas de Montevideo, hablo de Montevideo porque no soy canario, sino que vivo en Montevideo, pero yo creo que incluso también en Canelones, la bajada a la playa, tratar de bajar desde la vereda a la playa, a caminar por la arena, aunque no hubiera un solo ser humano, estaban encintadas con cintas amarillas como que hubiera habido una escena de un crimen. Es decir, que no se dejaba, porque en ese momento no se sabía, que los uruguayos disfrutáramos de la preciosa playa que tenemos. Tampoco se dejaba porque estaban cerrados espacios de divertimiento y de diversión, no al aire libre. Incluso se llegó a cerrar las plazas, se llegaron a encintar las plazas. Quiere decir que reducción de movilidad hay que tratar de separarlo de la palabra cuarentena, que suena muy duro, que entiendo que desde el punto de vista legal en Uruguay implica además problemas hasta constitucionales, pero entonces hay que mirar cómo hicimos en el 2020 para que no fuera tan bien. Bueno, sí, se pidió una responsabilidad, una libertad responsable, pero se acompañó también, como siempre en salud pública, de medidas desde el gobierno. La salud pública, como ayer nos decía muy bien el profesor Vázquez, y como todos los médicos aprendemos en la facultad, la salud pública es un bien mayor, que está por encima de la salud individual y de los derechos individuales. La salud pública justamente es el arte que tienen
los gobiernos y los estados presentes de alguna manera ejecutar políticas para evitar que una enfermedad se transmita y de alguna manera los individuos pierdan su estado de salud. Esa es la salud pública. Nunca en la vida la salud pública se ha entregado a los individuos, por lo menos en los países avanzados, en los países que entienden la vida como un bien superior. Entonces yo creo que confundir libertad responsable con no toma de medidas desde la salud pública es un error grande. Y además creo que caer en la contradicción cuarentena versus libertad responsable también es un error, es un juego de palabras que ha confundido. En el 2020, cuando a nosotros nos fue muy bien, nosotros lo que teníamos era una libertad responsable acompañado de medidas responsables por parte del gobierno. Después, de alguna manera u otra, se fueron decidiendo, por motivos que, van más allá de lo que es mi especialidad, se fueron decidiendo dejar de tomar medidas de parte del Estado y hoy tenemos esto que es una situación como todos sabemos que estamos lejos de tener el control de la enfermedad y haciendo un experimento que asusta a los virólogos porque es desafiar al virus en su peor visión, que es la posibilidad de generar una mutación resistente a la respuesta inmunitaria que generan las vacunas. Realmente es muy claro lo que tú decís, Carlos, y es muy claro que nos acentúa la preocupación, y eso lo decía ayer Gonzalo, justamente, aprendamos de los aciertos. Los uruguayos tenemos una cultura de responder en solidaridad, pero esto necesita de una decisión de gobierno de que estamos todos en la misma, reducir radicalmente la movilidad. Si el mensaje del Ejecutivo no viene en ese sentido, más allá de las decisiones individuales, vamos a fracasar en la estrategia como se está viendo, ¿verdad? Porque nosotros lo que estamos viendo es que con los ojos abiertos estamos viendo los fallecimientos cada día y con los ojos abiertos estamos viendo esto que tú nos decís desde la academia del riesgo de darle la ventaja al virus que se nos vuelva más resistente. Lo sabemos de la práctica clínica, cuando el antibiótico no es el adecuado, cuando en una infección, lo que fuera, la bacteria busca la forma de resistir y agredirlo. Pasa lo mismo en las distintas cuestiones de la naturaleza de la biología. Entonces, es clarísimo eso. Hay una cuestión, Carlos, que ustedes desde el Pasteur han seguido también desde el primer día, que son los índices de positividad. Y recuerdo bien que inclusive antes de esta ola que tenemos ahora, tú advertías del seguimiento que se hacía con los pacientes de ACE, de los niveles de positividad, de en qué estaba la epidemia cuando no aparecían tanta cuestión, porque los niveles ya eran muy altos. Eso me parece que ustedes tienen la enorme autoridad de haberlo seguido también desde el primer día, ¿verdad? Claro, nosotros tuvimos una ventaja comparativa con respecto a las cifras que manejaban los que analizan datos, y es que nosotros desde el primer día que abrimos el laboratorio de diagnóstico en el instituto, que fue el 1 de abril del 2020, nos manejamos siempre con una misma población. Eran pacientes de ACE, pacientes del hospital policial y en algún periodo pacientes del hospital militar. Pero el gran número, el gran porcentaje de pacientes que nosotros analizábamos eran pacientes que nos venían hisopados por ACE y desde ACE. Y nosotros lo que fuimos viendo fue cómo a medida que avanzaban los meses, pasábamos de estar muy aburridos haciendo más de 100 test por día para encontrar un positivo, llegamos a estar haciendo 120 test para encontrar un positivo. Eso era lo magnífico. Uruguay había logrado cuadruplicar a Alemania en cantidad de test realizados para encontrar un positivo. Ahí es cuando la estrategia Tetris funciona bárbaro. A medida que nos acercamos a octubre, empezamos a ver cómo crecíamos en positividad, pasábamos de un 1% a un 5%, a un 10%, a un 15%, a un 20%, y ya para enero, febrero nunca bajamos de un 25% de positividad en ACE para llegar en abril y mayo a un 40% de positividad promedio semanal en ACE. Entonces eso nos decía a nosotros que a pesar de lo que se veía en el resto del país, cuando en enero y febrero se pensó que la biología le había ganado a las matemáticas, nosotros decíamos, ojo, porque
creemos que lo que está pasando es que los pacientes se fueron al este, los peces se fueron de la pecera y seguimos pescando en la misma pecera que era la pecera metropolitana, donde están las grandes capacidades diagnósticas. Nosotros en el este solo teníamos un laboratorio que se armó en el CURE de la Universidad de la República, pero no teníamos laboratorios de diagnóstico por PCR en balizas, no teníamos en Punta del Este, no teníamos en La Paloma, es decir, en los grandes lugares donde la gente se fue a aglomerar, no teníamos. Y los que más estaban infectando eran los jóvenes. Por tanto, la medida, la asociación, pero el 2% tiene que ir a CTI, sabíamos que no era del todo correcto. Nosotros acá en el instituto, que seguíamos recibiendo muestras de pacientes de ACE, seguíamos con números muy altos de positividad. Y eso nosotros lo alertamos y siempre nos llamó la atención, y por eso cuando se dijo la biología le ganó a la matemática sobre fin de febrero, a mí eso me generó mucha preocupación, porque además también, y acá viene la otra desazón, yo entiendo que Uruguay perdió enero y febrero la posibilidad de blindar la presencialidad en la escuela pública. Acá van a haber varios daños que nos van a quedar a futuro y que vamos a tener que aprender, pero hay un daño que el profesor Pablo Cayota lo viene hablando desde el año pasado, el pediatra Sebastián González también lo viene comentando en reiteradas oportunidades, y el colectivo organizado de familias, de padres de la escuela pública viene reclamando insistentemente, es el hecho de que los niños, y tenemos que decirlo suavemente, pero en forma muy firme, los niños, el 80% de los niños que van a las escuelas públicas en Uruguay, en el año 2020 prácticamente no tuvieron asistencia a las escuelas, y en el 2021 seguramente no la van a poder tener tampoco. 2 años de pérdida escolar para los niños es muy difícil de recuperar. Es una sobrecarga enorme. Y acá voy a citar a mi propia hermana, a Karina Batiani, que es socióloga dedicada a temas de género. Es una sobrecarga enorme, diría que más del 80% para las madres, porque lamentablemente hay una desigualdad en el cuidado de la infancia, volcada y recargada sobre las mujeres. Entonces es muy difícil pedirle a las mujeres: hagan teletrabajo, quédense en sus casas, trabajen lo mismo que trabajaban antes, pero además hagan de maestras, hagan de madres, hagan de esposas y hagan de cuidados del hogar. Yo creo que esa es lo otro que nos genera también un gran dolor, una gran preocupación, es lo de las escuelas. Y claro, cuando se dice no podemos abrir porque las escuelas mueven mucha gente, bueno, hay muchos ejemplos de cosas que se han hecho en otros países para tratar de preservar al máximo que la escuela sea realmente lo último en cerrar y lo primero en abrir. Por ejemplo, el uso de transporte escolar exclusivo, por ejemplo, el blindar las manzanas de cada escuela para que los padres puedan llegar sin aglomerarse, sin tener que necesariamente estar en contacto unos con otros, para que los niños puedan estar en lugares seguros. Se dice, bueno, ahora aumentó muchísimo el contagio de los niños. Bueno, es evidente, aumentó el contagio de todas las franjas etarias, pero además los niños no son los vacunados. El otro número que contrasta es, sí, aumentaron los contagios de los niños, es cierto, pero ¿cuántos niños necesitan internarse? Poquísimos. ¿Cuántos niños necesitan el ingreso a unidad de cuidados intensivos? Es despreciable, es menor que para otras enfermedades. ¿Cuántos niños han fallecido por la enfermedad? Ninguno. El que falleció, o los 2 que fallecieron por otras patologías, otras comorbilidades. Entonces eso creo que es otro aspecto de esta sindemia que duele y duele mucho. Esa preocupación, Carlos, que me consta que la has tenido desde el primer día, nos hace pensar, no podemos hablar de pospandemia porque estamos en el peor momento, digamos, de la epidemia aquí en nuestro país, pero sin duda, entre las consecuencias sociales, económicas, la consecuencia educativa va a generar un enorme esfuerzo, no solo de los educadores, de la familia, sino del colectivo de la sociedad. Que ese es el valor del diálogo. Acá no puede decirse me hago cargo con una cuestión de absoluta omnipresencia. Nos tenemos que hacer cargo la sociedad en su conjunto de un dolor que nos está quedando, y al mismo tiempo de una recarga sobre el sistema educativo que verdaderamente nos preocupa y mucho, ¿verdad? Y está transcurriendo prácticamente, termina mayo, ya junio,
en situaciones iguales o peores a las del año pasado en el tema educativo. Así que sin duda es un tema que debemos abordar con esa preocupación que tú nos transmitís. Adriana, tú sos la conductora, si nos ponemos a hablar con Carlos, contanos cuando entiendas conveniente. No, a ver, y acá me pongo en oyente, ¿no? De alguna manera, porque bueno, están hablando dos hombres de ciencia que se entienden muy fácilmente en los términos que utilizan. Pero algunas preocupaciones, además de compartir obviamente las cuestiones que ustedes decían. Yo estaba tratando de buscar, antes en la aplicación de coronavirus estaba el dato, pero ahora no está. ¿Cuántos del millón vacunado con 2 dosis son de la vacuna china, de la Sinovac, y cuántos de Pfizer? Porque AstraZeneca es muy insignificante, digamos, en los datos totales. Y escuchando a Carlos, preocupa sobremanera, y no por la vacuna Sinovac como tal. Leíamos a Radi en la entrevista Búsqueda que decía algo muy en este sentido también, de que vacunas con virus inactivo, si se habla del 60% de efectividad y se trata de buscar el 70% de la inmunidad de rebaño, estás hablando en realidad de un 42% de probabilidades de estar inmune al virus, sin tener en cuenta de que pueda mutar como recién estábamos hablando. Entonces, en ese sentido, ¿hay datos de cuántos somos los uruguayos vacunados con Sinovac y qué efecto puede tener incluso en los vacunados? Porque uno se queda semi-tranquilo de decir, yo estoy vacunado y con las 2 dosis, pero con esta realidad, ¿cuáles son las interrogantes que aparecen, no? Sí, Uruguay vacunó principalmente con Sinovac, creo que anda en el orden de 70-30 la distribución, y tomó la decisión ahora de vacunar a los jóvenes de 12 a 18 con Pfizer, o sea que va a aumentar el porcentaje de Pfizer con respecto a Sinovac un poco, quizás termine en un equilibrio 60-40, 65-35, no, lo veremos. De Sinovac lo que nosotros podemos decir, y lo hemos visto además también desde los colegas que ejercen la medicina clínica, es que es una excelente vacuna. Es una excelente vacuna para evitar 2 de las preocupaciones mayores de los médicos, la mortalidad y el ingreso a CTI. El problema que tiene Sinovac es que no evita el contagio y no evita que uno contagie. Por eso es que el profesor Radi hacía referencia a que si el 70% de la población va a estar vacunado con una vacuna cuya eficacia para evitar contagios es del 60%, no vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño. Es decir, vamos a seguir luchando contra este virus de manera endémica. Eso siempre y cuando además el virus no cambie y entonces los números cambien. Pero esa es otra preocupación, por eso se ha hablado en algunos casos de quizás el gobierno cambie la estrategia y a los que vacunó con Sinovac haya que reforzarlos con Pfizer o con una otra vacuna, pero todo eso hay que primero hacer estudios clínicos. No se puede a la ligera decir al que vacuné con Sinovac lo voy a vacunar con Pfizer por 2 motivos fundamentales. Primero, a priori uno podría pensar no va a pasar nada, pero si uno tiene una carga de anticuerpos muy alta, eventualmente puede neutralizar el efecto de la vacuna Pfizer y entonces que sea el santo botón utilizarla, o eventualmente podrían aparecer efectos que en biología no están pensados. Acá quiero, por ejemplo, poner un comentario. El otro día jugábamos acá en el instituto donde hay biólogos estructurales, es decir, que estudian la estructura, la forma tridimensional de las proteínas, de esa proteína que tiene el virus, que es la que es como la llave a la cerradura para poder entrar a nuestras células. Y decíamos, si los mejores biólogos estructurales del mundo, junto con las mayores capacidades de inteligencia artificial, se hubieran puesto a diseñar las variantes que generó el virus en Manaos, y en Sudáfrica o en la India, ninguno hubiera predicho esa variante que generó el virus, porque fue una variante contraintuitiva y fue, desde el punto de vista biológico, brillante. Eso quiere decir que en biología sabemos mucho, pero en realidad nos falta muchísimo por saber. Y por eso ayer Gonzalo decía, estamos aprendiendo en tiempo real,
tenemos que aprender de lo que hicimos bien, pero mucho más importante es aprender de lo que hicimos mal. Y eso es lo que nos tiene que interpelar, porque justamente los académicos de lo que nos tenemos que jactar es de poder pedir disculpas cuando nos equivocamos y volver a aprender, porque ¿quién nos puede echar la culpa de que cometimos errores de una enfermedad que no conocíamos? ¿Quién podía al inicio de la enfermedad? Ayer Daniel, nuestro colega de España, lo decía en forma fantástica, todos de alguna manera minimizamos al virus. Todos pensamos que podía ser un virus menos infectivo, menos letal. Y aprendimos que era muy infectivo y que es muy letal. No tan letal como el ébola, pero tiene una letalidad importante. 3% para un virus, 2% para un virus es muy alto, es un número muy importante. Entonces yo creo que no tenemos que tener ninguna vergüenza en decir nos equivocamos. Nos equivocamos muchas veces. Nos equivocamos cuando dijimos, y los pediatras nos interpelaban, dijimos los niños son asintomáticos pero contagian. Y era mentira, era un error. Los niños no contagiaban mucho menos que los adultos. No solo eso, los niños se infectaban mucho menos que los adultos. Nosotros veíamos en el año 2020 los racimos epidemiológicos del Ministerio de Salud Pública, los racimos. En el centro se pone el caso índice, el primer paciente contagiado, y se van haciendo circunferencias del segundo nido de contagios, de la tercera ronda de contagios, etc. Los niños siempre aparecían al final, nunca aparecían al principio. Entonces en el 2020 los castigamos duramente, porque somos sin duda una sociedad adultocéntrica, porque somos los que votamos, somos los que decidimos, somos los que opinamos. ¿Quién le pregunta a un niño, che, ¿qué te parece que hagamos? Nadie. Y bueno, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender con mucha humildad, aprender a decir. Nos equivocamos, tenemos derecho a equivocarnos porque estamos tratando una enfermedad nueva. Mirá, Adriana, si nos habremos equivocado, que al principio solo pensábamos que el virus generaba problemas pulmonares. Ahora estamos aprendiendo que el virus genera problemas neurológicos, cardíacos, gastrointestinales. Prácticamente no queda ningún órgano o tejido del cuerpo humano que no sea posiblemente afectado por el virus. Estamos aprendiendo este nuevo término de los pacientes con un largo COVID o con un periodo, con una recuperación post-COVID lenta, y se están abriendo las primeras policlínicas para pacientes post-COVID que tienen secuelas que nadie podía haber predicho el año pasado. A tal punto es importante eso, que en Estados Unidos hay universidades que reclutan pacientes gratis de todas partes del mundo para hacerles el seguimiento post-COVID, de forma tal de tener más número de pacientes y aprender más rápido. Entonces creo que un poco el concepto de pidamos disculpas, reconozcamos que nos equivocamos, pero tratemos de encontrar una nueva estrategia que se adapte mejor al problema que tenemos hoy, que es diferente al del 2020, para el que estamos mejor preparados, pero que es un problema más grande. Entonces la estrategia tiene que ser más articulada, más inclusiva, donde participen otros actores, donde otros tomen la palabra y donde otros busquen soluciones. Creo que en el 2020 otro error que cometimos fue escuchar poco a los sociólogos y muy poco a los psicólogos. Y en el 2021 tienen que empezar a tomar la palabra los sociólogos y mucho los psicólogos, porque si habrá crecido el número de problemas psicosociales con esta pandemia. A mí me gustaría, Marcos, si me permitís, ¿Sí? hacerle dos preguntas a Carlos. Claro. La primera tiene que ver con nuestros niños, ¿no? Porque lo hemos conversado muchas veces con Marcos, y vos como hombre de ciencia, como médico, como científico, y nosotros con una vasta experiencia en recorridas en escuelas de todo el país, rurales y urbanas, nos parece que a nuestros niños, desde nuestra magnífica escuela pública, actividades como puede ser la literatura, hasta las ciencias sociales, pero nos parece que no existe, y no por culpa de los maestros, obviamente, sino porque tenemos esa deformación, en este caso, histórica, si se quiere. No nos parece que se estimule a que un niño con 6, 7, 8 años diga, me interesa incursionar en alguno de los ámbitos de la ciencia.
Entonces preguntarte, esa apreciación desde lo empírico, ¿es así? ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo fue tu propia experiencia personal en esto? Y fue completamente así. Hace poco tiempo, charlando con el profesor Pascale, a quien aprovecho mandarle un entrañable saludo, el profesor Pascale, que está muy preocupado de por qué Uruguay devino de ser una potencia o un país ejemplo a nivel mundial, en este país en el que nos hemos convertido, donde prácticamente no hay crecimiento, o el crecimiento se ha hecho por ajuste demográfico, porque tenemos un 20% de la población en el extranjero, entonces el crecimiento casi que se acompaña. Si tuviéramos al 20% acá en Uruguay, no hubiéramos tenido un crecimiento real. Él comparaba, él tiene nietos viviendo en el mundo desarrollado y otros nietos viviendo en Uruguay, y él comparaba preguntas que les hacían a los niños, y algunos nietos de él le preguntaban cómo piensan que va a ser el mundo en el 2030, en el 2040, en el 2050. Y acá en Uruguay seguimos teniendo un modelo de enseñanza muy enciclopedista, muy de apagarle la creatividad a los niños. Yo vivo diariamente con mis hijas, que todavía están una en edad escolar, la otra empezando el liceo, que muchas veces les ponen preguntas que solo pueden ser respondidas de una única manera, cuando en realidad hay preguntas que tienen múltiples respuestas, y muchas veces los niños dicen y se les ocurren respuestas súper originales, pero de alguna manera quedan encorsetados. Entonces yo creo que de vuelta, la creatividad, el estar niño con niño, el aprender niño con niño, es mucho más rico que la enseñanza, esa enseñanza que fue un poco al estilo de lo que se precisaba para el trabajo de las 8 horas en las fábricas del Imperio Austrohúngaro, y esas escuelas donde los niños aprenden corriendo, aprenden al aire libre. El otro día, leyendo un poco sobre historia de la medicina, me encontraba con los casos de las escuelas que José Valle Ordóñez mandó crear al aire libre para combatir la epidemia de tuberculosis en Uruguay, y no sacrificar la escuela a pesar de que estábamos frente a una enfermedad muy peligrosa. Y yo digo, bueno, podríamos haber sido más creativos, más disruptivos, para tratar de ayudar a esos niños, sobre todo los más carenciados, en seguir yendo a la escuela, en seguir pudiendo alimentarse en las escuelas, seguir viendo a sus amiguitos en las escuelas, sin exponerlos a enfermarse, pero usando el aire libre. En países muy fríos, los países nórdicos, utilizan el espacio al aire libre mucho más que nosotros, y está demostrado incluso que después ellos, por esa crianza al aire libre, con mucho frío, pero muy bien abrigados, después disfrutan mucho más el aire libre que nosotros mismos. Entonces, la verdad que, Adriana, sí me queda esa sensación de que nosotros no enseñamos a pensar creativamente, a que cada uno desarrolle su esencia, porque creo que cada niño es diferente a otro, y lo que tenemos que lograr es que cada uno encuentre su esencia, su lugar en el mundo. Cada uno tiene un lugar en el mundo, ya sea en el arte, en la cultura, en el deporte, en las matemáticas, en lo que sea, pero que cada uno encuentre su esencia. Creo que ese es el rol que nosotros deberíamos tener. Y lo otro que me gustaría, por lo menos de mi parte, concluir, porque siempre vamos a apostar por la vida, y porque siempre vamos a apostar por encontrar salidas, y más allá de que obviamente nosotros estamos en un estado de derecho y por suerte democrático, al cual celebramos y vamos siempre a estar por ese camino, más allá de la posición actual del gobierno, que es difícil permear, digamos, con otras posiciones como sociedad. ¿Cómo salimos de esto como sociedad organizada? Una pregunta difícil, y no me siento muy formado en el tema. Creo, por eso decía lo de los sociólogos. Creo que los sociólogos tienen más herramientas para este tipo de preguntas, pero sin duda una cosa que me quedó de la charla de ayer de Daniel es una cosa que tenemos que evitar, es la polarización, generar la brecha, partidizar la crisis. Creo que sería un grave error. Buscar réditos políticos de esta crisis sería de una miseria humana gigantesca. Creo que todo eso es lo que no hay que hacer. ¿Cómo hacer lo contrario? No me siento muy capacitado para contestarte,
pero tengo claro de que nosotros, por lo menos desde el instituto, claramente el instituto es un instituto nacional que busca el bien del país, siempre, ante cualquier otro bien mayor, busca el bien nacional. Y nosotros vamos a seguir trabajando para que al Uruguay le vaya bien. Lo que sí creo que es una frase de Albert Einstein es: no podemos esperar un resultado diferente si seguimos haciendo siempre lo mismo. Creo que eso también nos tiene que llamar a una reflexión muy profunda. No vamos a encontrar un resultado diferente si seguimos haciendo lo mismo. Sí, realmente extraordinario esta conversación con Carlos. Yo he tomado nota, extraordinario. Sé que tenemos muy poquito tiempo, no sé cuánto nos queda, Adriana, vos que manejás el tiempo, pero quiero hacerle una pregunta más y nada más. Pregunte. Un lindísimo recuerdo de las escuelas al aire libre. Acá en Las Piedras había una escuela al aire libre, la directora acaba de fallecer ahora. Era maravilloso los niños sentados en las reposeras al aire libre, la verdad. Pero yo quería, a partir de algo que leí, Carlos, de tu biografía, tú planteás, y me parece muy bueno, la apuesta al conocimiento, ¿verdad? La apuesta al conocimiento. El Uruguay tiene que apostar al conocimiento. Se demostró en este año que lo que se invirtió en conocimiento, el Instituto Pasteur, la Facultad de Ciencias, el PDCIVA, todo lo que se invirtió, la UDELAR en su conjunto en conocimiento, tuvo notoriamente un retorno bien interesante. Y de qué manera, también lo leía algo de Pascale con ustedes en el Pasteur, él preside el Consejo Directivo del Pasteur, exportar conocimiento. El Uruguay está en condiciones, ha demostrado, lo hemos hablado inclusive en nuestros diálogos, hasta la posibilidad y la capacidad llega hasta tenemos de poder pensar en producir la vacuna. En fin, el conocimiento como herramienta esencial. Y déjame hacer un paréntesis, porque creo que lo vamos a invitar a Adriana. Vi que tu tutor en tus primeros trabajos, no sé si en la tesis del doctorado, fue Homero Rubo. Es así. Homero Rubo es un canario entrañable, hijo del Pocho Rubo, extraordinario científico. Me alegró muchísimo y creo que, a propósito, lo tendremos que invitar en estos enlaces a Homero Rubo, de La Paz centenaria. Y algo final, pero que también me ha gustado de tu biografía, porque en estos enlaces también de alguna manera son las ideas, el territorio y cada cual, porque me parece que eso explica mucho. La ventaja de ser viejo me permitió conocer y querer mucho a los padres de Carlos, a Edmundo Battiani, un muy reconocido pediatra, con una actitud de la ética. En estos tiempos donde la ética está eclipsada, Edmundo, si se quiere, era extraordinario pediatra de profesión, pero además solvente éticamente. Y yo entiendo que de alguna manera esa genética de preocupación por los niños tiene que ver en la preocupación que ha demostrado Carlos todo este tiempo por los niños y la educación. Su madre, cardióloga, como su abuelo, fue la primer presidente mujer del sindicato médico. Primer presidente mujer del sindicato médico. Tengo también el orgullo de que nos sucedió en el cargo, y es entrañable mujer Graciela, la madre de Carlos. Y el abuelo, esto vos no lo sabés, Carlos, esto es mi ventaja de viejo, pude compartir siendo estudiante el comité ejecutivo del sindicato médico que presidía Juan Dillero, cardiólogo, fue uno de los impulsores del marcapaso en su momento, o sea que viene de una genética, pero a lo que iba es que con esa genética el valor de la ciencia y el conocimiento creo que se ha demostrado, y creo que ese es el camino que debemos seguir, Carlos. Sí, yo la verdad que no tengo mucha duda. Yo llegué un poco de forma más casual que a lo que llega el profesor Pascale, que llega a través de la investigación y el estudio de las ciencias económicas.
de que no hay otro camino, Marcos. El Uruguay no puede seguir apostando a la producción de materias primas sin valor agregado, que además, como él bien dice, el valor lo fijan de afuera y por tanto vos quedás al merced de cuánto de afuera te fijan el precio de lo que vos producís. Y claramente países que hace no tanto estaban peor que nosotros, como Israel, como Corea, etcétera, hoy son potencias mundiales. Son potencias mundiales porque se animaron a hacerse la pregunta, ¿es que así vamos a salir? No, claramente que no. Y durante 20, 30 años, que es muy poquito en lo que es la historia de un país, se animaron a invertir y apostar a que su gente se preparara para dar vuelta la matriz productiva y empezar a darle valor agregado a sus productos. Y no tenerle miedo, es decir, yo creo que Uruguay tiene todo, tiene indicadores de primerísimo nivel, como el bajo índice de corrupción, ser una de las democracias plenas del mundo. Estamos mejor que Francia, mejor que Estados Unidos, mejor que muchos países que nos sorprende a nosotros mismos decirlo. Pero además tenemos una comunidad científica, académica pequeña, pero que ha demostrado ser muy solvente, muy sólida, muy buena, y que con lo poco que ha invertido Uruguay ha dado resultados magníficos. Entonces yo creo que ahora queda así definitivamente que los políticos realmente se den cuenta que el camino no es otro que el que han tomado todos los países que hoy están en el podio de poder llamarse países desarrollados o más avanzados, y ir hacia una sociedad del conocimiento y una economía del conocimiento creo que es el camino. Nosotros estamos apostando a eso, queremos hacer un proyecto piloto que sirva de prueba, de ejemplo, para que dentro de unos años el gobierno nacional y los partidos políticos como un todo puedan apostar a una política de Estado donde invertir un porcentaje pequeño pero importante del PBI, entre el 2-3% durante un periodo de 20 a 30 años, eso se paga solo y eso le devuelve al país en forma significativa poder tener un PBI mucho mayor para poder en forma con justicia social que todos los uruguayos vivan mejor, que es a lo que aspiramos creo que todos los uruguayos, sin lugar a dudas. Marco, yo no sé vos, pero yo me quedo con ganas de volver a invitar a Carlos en cualquier otro momento para otro enlace, porque no solamente por la epidemia, es bien interesante charlar y conversar con él de tantos temas. Y para despedirlo, nosotros le pedimos a nuestro invitado diario que elija la canción con la cual quiere cerrar. Así que es todo tuyo este momento, Carlos. Bueno, a mí una canción que me gusta mucho, y me gusta mucho en estos tiempos donde la soberanía nacional es tan importante, me gusta mucho la canción Maldición de Malinches de los Zucará. Si la tienen a mano, es una canción que me encanta y la escucho muy, muy a menudo. Bueno, ¿alguna reflexión, Marcos, para cerrar mientras buscamos Maldición de Malinche y nos vamos con la canción elegida por Carlos? Encantado, realmente lo que hemos aprendido con Carlos esta mañana. No. Espero que nuestros escuchas canarios y más allá, porque la radio sé que se escucha en toda la zona sur del país, verdaderamente es un privilegio haberlo tenido a Carlos esta mañana. La economía de la vida, la economía del conocimiento, es lo que el mundo hoy en día tiene que pensar, la ruta post-pandemia, ¿verdad? Y va por la economía de la vida y la economía del conocimiento, como decía Carlos. Sí, y aprovecho a felicitarlos porque escuchaba en la tanda y lo vi además ayer, el programa que están haciendo de reciclado de la basura. Creo que eso es empezar en la sociedad del conocimiento, el poder compostar, el poder reciclar, el poder evitar contaminar este mundo, que ya sabemos que es una única salud, la salud del medio ambiente, la salud de los animales, para tener una salud de los seres humanos. Entonces felicitaciones a Canelones en ese programa, que me parece maravilloso y me da envidia como montevideano no tenerlo nosotros. Y muchísimas gracias porque fue un placer para mí, un gran honor.